El título es El despertar del Espíritu en mí. El despertar del Espíritu en mí. Vamos a leer Efesios 5, en el versículo 14. Ya leímos el pasaje, nuestra hermana Wanda nos leyó allí todo el pasaje, pero vamos a leer el versículo 14 y vamos a estar usando también otros pasajes de la Escritura. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vamos a orar. Gracias, nuestro Padre Celestial. Gracias por tu palabra que es maravillosa, preciosa y buena, oh Dios, que transforma el corazón, que es viva y eficaz. Nosotros queremos hoy que tú obres un despertar del Espíritu en nosotros para tu gloria. Te rogamos tu bendición para que tu palabra haga eso hoy nuevamente en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El despertar espiritual. ¿Qué es un despertar espiritual? Bueno, en términos generales, un despertar espiritual es una realidad que ocurre en un cristiano, en un creyente, cuando el Espíritu toma posesión total de la vida del creyente, porque este creyente le entregó su vida totalmente a Dios. Este despertar puede ser gradual o puede ser rápido. Eso en la Biblia nosotros lo vemos así. Hay momentos que llevó un tiempo de trabajo de Dios con esa persona. A veces fue en un momento, porque en distintas personas puede ser para propósitos diferentes o por situaciones diferentes o porque significa algo diferente para la propia persona. Lo que está claro es que jamás va a tener un despertar espiritual el perezoso espiritual. La pereza espiritual, el abandono de Dios, jamás va a obrar un despertar espiritual en tu vida. El despertar espiritual comienza cuando tú empiezas a buscar verdaderamente a Dios y la obra del Espíritu en tu vida. Nosotros estábamos hablando esta semana allá en el campamento de retiro de hombres de estos temas. Y estábamos también hablando de que muchas veces nosotros decimos, ¿cómo puede ser espiritualmente? Bueno, hay que leer la Biblia, hay que orar. Pero leer la Biblia y orar son las herramientas para ser espiritual. No se es espiritual solo por leer la Biblia y por orar, sino por el efecto que tiene esa lectura de la Biblia y esa oración en el resto de tu vida. Y es como decir que yo quiero ser constructor. A lo mejor usted es un constructor y yo digo, yo quiero ser un constructor. ¿Cuáles son las herramientas que tú tienes? Bueno, tengo taladro, tengo esta herramienta, destornilladores, las herramientas. Me voy a comprar todas esas herramientas y las voy a tener yo. Y cuando yo las tenga, soy constructor. No solamente es tener las herramientas, es saber usar las herramientas. Y usted tiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y que cuando usted quiere ser espiritual, no solamente es leerlas, esta es la herramienta, pero usted va a vivir la palabra de Dios. Usted quiere escudriñar la palabra de Dios para usted aprender cómo ser la persona que la palabra de Dios enseña usted debe ser. Usted quiere leer la Escritura para conocer más personalmente a Dios y ser guiado por Él, para entender mejor lo que le quiere decir a usted. Ahí está el punto. Usted va a orar como hay personas, hermanos, que dedican horas y horas a orar. Pero la Biblia advierte que hay oraciones que Dios ni siquiera escucha, porque las personas piden para vuestros deleites, dice el Señor. Orad y no recibís porque pedís para vuestro deleite y no conforme a la palabra de Dios, no conforme a la voluntad de Dios. La oración, el tiempo de oración tiene que ser eficaz. Tiene que ser eficaz y tiene que ser conforme a la palabra de Dios. El despertar del Espíritu es cuando usted verdaderamente se enfoca en ser la persona que pueda ser tomada por el Espíritu de Dios y ser llevada a una dimensión diferente. La Biblia nos enseña una gran verdad. Cuando Jesucristo estaba en este mundo, ahí en el capítulo 14 de Juan y hasta el capítulo 16 también, Jesús estuvo hablando acerca del Espíritu Santo. Él dijo, os conviene que yo me vaya. Yo me iré, dijo él, prepararé morada allá en el cielo para ustedes, pero os conviene que yo me vaya, porque yo enviaré al Espíritu de verdad, el Consolador, el cual estará en vosotros. Y le dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, porque de aquí a no muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Fuimos bautizados como un cuerpo en Cristo. Y la Biblia dice que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, la Biblia dice
que de pronto viene a morar en él el Espíritu Santo. Y viene a morar en ti y te sella como propiedad de Dios. Y te llena, porque tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Allá en el retiro y también el viernes aquí, estuvimos hablando de las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Las 7 maneras en que se manifiesta el Espíritu Santo en tu vida. Y hablábamos que una sola de esas maneras depende del hombre, depende de la persona. Las otras son dadas por Dios. El bautismo, las arras, la unción, la llenura, los dones, el sello, todo eso el Señor te lo da. Y tu intervención ahí solamente es creer en Cristo. Pero la llenura depende de ti. La llenura es un mandamiento a nosotros, ser llenos del Espíritu. Usted puede orar, Señor, ayúdame a ser lleno. Pero hay personas, lléname, Señor, lléname. Pero el punto es a ti a quien Dios te dijo, ser llenos. Y es darle esa oportunidad al Espíritu a reinar en tu vida y que haya un despertar del Espíritu en ti. En la historia del pueblo de Israel, hubo un tiempo en que la pereza y el abandono de Dios los llevó a una gran catástrofe, el exilio babilónico. Hubo un hombre, un profeta llamado Jeremías. Estuvo Jeremías todo el tiempo predicándole a la gente acerca de la necesidad de un despertar espiritual. Ustedes se han apartado de Dios. Fue ante reyes, sacerdotes y el pueblo predicando eso. El pueblo rechazó. El rey lo mandó a echar en una cisterna. Lo querían matar. Continuamente donde hablaba lo rechazaban. Porque el pueblo quería seguir viviendo como vivían. Eso pasa todavía hoy. Los que hablamos de espiritualidad, los que hablamos de una relación con Dios, todavía tenemos gente que dice, háblame de eso otro día, me voy. Yo quiero seguir viviendo, controlando mi propia vida y no dejándome controlar por el Espíritu Santo. Yo no quiero que Dios controle mi vida, quiero controlar a Dios mismo. Claro, ese controlar por sí mismo les ha llevado a muchas dificultades en la vida y a muchas catástrofes, pero mejor ocultarlas. Sin embargo, los que se han dejado controlar por el Espíritu Santo han visto cómo Dios los ha guiado al bien y a la bendición. Y el pueblo se apartó de Dios. Y según la profecía de Isaías, 70 años cumplidos estuvieron en el exilio. Y cuando se cumplieron los 70 años, la Biblia nos cuenta que hubo un milagro de parte de Dios, porque Dios sacó al pueblo del exilio babilónico y lo llevó de retorno a Jerusalén y a la tierra de Dios. Pero la Biblia dice que eso ocurrió porque hubo un despertar del Espíritu. Hubo un despertar del Espíritu. El despertar del Espíritu, para que lo podamos entender, no representa que es el Espíritu Santo quien despierta. Porque el Espíritu Santo siempre está despierto, no está dormido. Sino nosotros que también, nosotros estamos compuestos no solamente por un cuerpo, sino cuerpo y alma, espíritu. Dios puso un espíritu en nosotros y el despertar del espíritu es el despertar de nuestro espíritu que le da lugar al espíritu de Dios para que controle ese espíritu tuyo. Cuando tu alma se llena de Dios, cuando tu espíritu se pone al servicio del espíritu de Dios, despierta el espíritu del creyente para moverlo de su zona de confort al Espíritu Santo y le dice, sé tú ahora el que reina en mí. Dios cuando me creó me dio alma y cuerpo. Alma y espíritu para mí es lo mismo. Yo soy dicotomía. Hay algunos que creen en la tricotomía, yo creo en la dicotomía. Que el alma y el espíritu es la misma cosa. Porque hay algunos que creen que el cuerpo es cuerpo, alma y espíritu. Por eso no me voy a meter ahora. Porque en definitiva, para lo que voy a predicar, da lo mismo lo que usted piense sobre eso y es su libertad. Pero lo cierto es que Dios nos hizo cuerpo y alma. Sopló aliento de vida. El hombre fue un alma viviente. Y ese espíritu en nosotros, el Señor dice, ahora yo quiero que tú lo despiertes y pongas allí el espíritu mío y lo fusiones allí y dejes que el Espíritu Santo sea quien reine en tu vida, quien controle tu vida. Esa es la unión espiritual con Dios. Hermanos, dice el pasaje de Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, despiértate de ese sueño espiritual, despierta el espíritu. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y lo dice en medio de un pasaje donde está hablando de lo espiritual, del fruto del Espíritu, de la llenura del Espíritu, de la vida espiritual del creyente. Y en un contexto mayor de que eso te va a llevar a ser luz. Vivid como hijos de luz.
dice el Señor ahí en ese pasaje de Efesios. De hecho, así, sed imitadores de Dios como hijos amados. Y como hijos amados, andad en la luz, porque Dios es luz. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y la luz de Cristo te alumbrará. Hermanos, puedes tú y yo ayunar, orar por un despertar del Espíritu que transformará tu vida para bien. Tú y yo podemos orar, ayunar, buscar, anhelar, buscar en la palabra, que Dios despierte el Espíritu en nosotros, un despertar de nuestro espíritu, despertar para Dios, para que la luz de Dios que alumbre tu vida transforme para bien tu vida para siempre. Bendiciones que trae el despertar del Espíritu, vamos a ver en la palabra. Hermanos, Dios obra el despertar del Espíritu para alinearte a la palabra de Dios. Efesios dice, despiértate tú que duermes. Cuando vamos a la Biblia, a la historia del pueblo de Israel en el exilio, les decía que salieron de allí por un despertar del Espíritu. Esdras, en el capítulo 1 del libro de Esdras, dice la Biblia, en el año primero del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Miren esto, para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra de Dios, y también por escrito y por todo su reino, diciendo, así ha dicho el rey Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros del pueblo, que sea Dios con él, y que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y la Biblia dice que todo el que haya quedado, el versículo 5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, escuchen esto, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. La Biblia cuenta aquí que despertó Dios el espíritu de Ciro. Ciro fue el rey medo-persa que conquistó, Ciro el persa, que conquistó Babilonia. Déjenme decirle que las profecías sobre Babilonia son tremendas. Babilonia era el imperio más grande del mundo. La ciudad era indestructible. La ciudad tenía unas murallas. Las murallas de Babilonia eran espectaculares. De hecho, no era una sola muralla, eran dobles murallas. Había una muralla, después un espacio y después otra muralla. Era una construcción enorme, una de las construcciones más grandes de la historia de la humanidad es Babilonia. De hecho, una de las maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia, que estaban en el palacio del rey Nabucodonosor. Todavía la puerta de Istar, son construcciones espectaculares para su tiempo. Y esa ciudad no había quien tomara esa ciudad. Era infranqueable y era un imperio enorme. Pero la Biblia profetizó que se levantaría un rey llamado Ciro. Y lo dijo 150 años antes por boca de Isaías. Un ungido de Dios que iría y tomaría Jerusalén. Y la Biblia profetizó que en una noche sucedería, en un día será tomada Babilonia. Y después, cuando Belsasar, aquel rey babilónico, tomó los vasos y las copas del templo de Dios para profanarlas, que en el libro de Daniel se nos cuenta que apareció un dedo escribiendo en la pared y vino el juicio cuando buscaron a Daniel para interpretar, oye, tu reino ha sido puesto fin. La Biblia dice, esa misma noche el rey Ciro conquistó Babilonia. Y saben, la historia, los documentos históricos, no la Biblia, cuentan cómo Ciro lo hizo. Ciro se metió por debajo del río. La ciudad era inquebrantable, pero el río Éufrates pasaba por la ciudad y entraba por debajo de la muralla y pasaba a la ciudad. Y ellos, escondidos, como el rey Belsasar estaba en sus fiestas, en sus orgías, desviaron la corriente del río. Más arriba, cavaron y desviaron la corriente del río. El río bajó y por ahí entraron y en una noche tomaron la ciudad de Babilonia. Y Ciro llegó a Babilonia como el nuevo emperador y podía continuar lo que estaba haciendo anteriormente, pero allí estaba Daniel, allí estaba aquel gran consejero. Y la palabra de Dios nos dice que este Ciro fue tocado por la verdad de la palabra de Dios, igual que Darío, que fue corregente con él, el Medo, Darío el Medo.
Y Dios hizo algo tremendo porque fue una alianza. Los siros y los medo-persas se unieron para poder conquistar. Y el Ciro era el persa y Darío el medo, de los medos. Y ellos conquistaron. Y cuando llegaron allí, encontraron que allí había un pueblo esclavo, el pueblo judío. Y Ciro, hermano, de una manera tremenda, igual que Darío, fueron impactados por la verdad de Dios. Te ves la historia de Darío después, cuando el foso de los leones, el rey, el Dios a quien tú continuamente sirves. Uno puede pensar que estas personas llegaron a ser creyentes. Y Ciro proclama aquí que Jehová es el Dios. Él lo dice, Él es Dios. Y está su casa en Jerusalén. El cual pregonó, dice escrito, así ha dicho Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Este hombre habla como alguien que ha conocido a Dios, y podemos creer que sí, como también creemos que Nabucodonosor pudo haber creído también y ser salvo por lo que nos cuesta la Biblia. Ahora, lo importante aquí es lo que venimos diciendo. Dios despertó el espíritu de Ciro y despertó el espíritu del pueblo de Dios. Dice, se levantaron, versículo 5, los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes, los levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para salir y hacer lo que tenían que hacer. Déjenme decirle algo. Lo más importante aquí es que la Biblia dice conforme a la palabra de Dios por boca de Jeremías. Dios en su palabra había determinado algo y según su palabra se cumplió. Dios puede obrar un despertar del espíritu y ese despertar jamás estará desalineado de la verdad de su palabra, sino que vendrá de hecho a partir de su palabra. Cuando tú pongas a escuchar la palabra, cuando el rey Ciro se puso a escuchar la palabra y le dijeron, oye, hubo un profeta llamado Isaías que habló de ti. Y mira, hay un profeta llamado Jeremías que determinó el tiempo porque Dios habló. Él creyó esas palabras y a partir de esas palabras vino el despertar. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, cuando la escudriñamos, cuando nosotros encontramos aquí el propósito de Dios para nuestras vidas, nosotros podemos obrar un despertar. No siempre es fácil. Déjenme decirle que en aquel momento tampoco fue fácil para las personas que vivían allí en Jerusalén, en Babilonia. Aquellos judíos, la mayoría ya habían nacido allí, 70 años fue mucho tiempo. Quedaban pocos ancianos que habían conocido aquellos. Algunos habían hecho vida allí y algunos habían logrado ser libres. Y ahora el rey Ciro le estaba dando la libertad. Ellos podían quedarse a vivir en la gran ciudad y algunos habían prosperado, pero en la meta de regresar podía ser complicada. Podía ser complicada, pero la palabra de Dios fue más fuerte. Y ellos creían en la palabra de Dios. La palabra de Dios fue la que impactó la vida de aquellas personas. Dios te ha traído hoy hasta aquí, hermano, para darte la oportunidad de un despertar espiritual. Y para eso Dios quiere cumplir la palabra que ha profetizado acerca de ti. Y hay profecía acerca de ti en la Biblia. Porque tal vez no sea con tu nombre como la profecía de Ciro, pero la Biblia habla acerca de nuestras vidas, lo que Dios espera de ella, lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios te ha prometido. Y cuando tú busques en esa palabra y te alinees a la palabra, puede haber un despertar en ti. Empieza a estudiar la Biblia. Empieza a buscar en ella el propósito de Dios para ti. No leas la Biblia solo para saber sus historias o conocerla o para discutir teología, sino para entender qué plan tiene Dios con tu vida. ¿Qué quiere hacer contigo? Porque Dios puede cumplir en ti este despertar. ¿Qué dice la Biblia sobre ti cuando la escudriñas? ¿Qué dice la Biblia que debe ser la persona que Dios quiere que seas? ¿Qué espera el Señor de ti? Cuando lees la palabra y crees la palabra, puede haber un despertar. Y hay una realidad y un mandamiento. Despiértate tú que duermes. Si estás dormido espiritualmente, si estás dormido en tu vida espiritual, es hora de despertar, que haya un despertar. Busca a Dios en oración, en ayuno y por su palabra. Y alineado a su palabra, puede haber un despertar en ti. En segundo lugar, Dios obra el despertar del Espíritu para levantarte y tomar decisiones. Tomar decisiones. Allí mismo dice la Biblia, a partir del versículo 5, que ellos se levantaron, despertó el Espíritu para subir a edificar la casa, la cual está en Jerusalén. Levántate de los muertos, dice la Biblia ahí en Efesios. Oye, ese levántate de los muertos no es como levántate del sueño, el que estás en un sueño. Al principio dice despiértate, como el que está en un sueño. Pero después dice levántate de los muertos.
dando la idea de que no solamente estás dormido, sino que estás muerto, espiritualmente vacío. Y es tiempo de llenarte del Espíritu de Dios, de llenarte del Espíritu de Dios. Dios despertó el espíritu de estos líderes, hermanos, del pueblo de Israel. Y junto con ellos también despertó personas como Nehemías, no solamente estos que aquí se mencionan. Hubo muchos más que Dios despertó el espíritu para amar a Jerusalén, para buscar a Jerusalén, para anhelar el regreso a la tierra de Dios y edificar nuevamente el templo de Dios. Ellos volvieron, ellos decidieron salir. No fue una decisión fácil. Les decía al principio, no fue una decisión fácil. Muchos de ellos habían nacido en aquel lugar, ya hablaban la lengua de aquel lugar, tenían parte de la cultura de aquel lugar. Levantarse y volver era complicado. Muchos de los que estamos aquí somos inmigrantes. Llegamos de nuestros países. Hemos llegado aquí, nos ha sido difícil reconstruir nuestras vidas. Llegar a tener tu hogar, tu trabajo, tu estabilidad. Tus hijos se han criado aquí. Imagínate que de pronto te digan, levántate y regresa al lugar. Pero ahora está peor que cuando tú saliste. Cuando tú saliste estaba bueno, ahora está destruido y quiero que vayas a construirlo. Claro que para nosotros solamente significa una tierra más o una tierra menos, pero para el pueblo de Israel significaba el lugar en que Dios les llamó a tener su nación. Es muy distinto, porque la historia de América, al final todos somos inmigrantes. Todos somos inmigrantes. Usted dice, yo soy colombiano. Ahí vinieron inmigrantes también de Europa. Y están los nativos, pero muchos son inmigrantes. Y ya se han mezclado tanto que ya ustedes a veces no saben ni quién es nativo ni quién es inmigrante. Y yo soy cubano, todos vinieron de allá, de Europa, de África, de otros lugares, de Oriente. Estamos llenos de inmigrantes por todo lugar. Europa está llena de inmigrantes ya también. Ahora, con Israel pasa algo distinto. Dios les prometió una tierra y les dijo, este es el lugar. Y ellos siempre van a buscar ese lugar. Siempre van a querer estar en ese lugar. Oye, Israel es un país chiquitico así, metido entre peligros continuamente de guerra, pero ese es su lugar. Para ellos están arraigados a ese lugar, porque eso es lo que Dios les dio y Dios les prometió. Y para ellos es importantísimo en la vida de ellos ese lugar. Así que estas personas, era difícil, pero era su misión. Era la misión que Dios les había dado. Y el despertar del Espíritu los llevó a levantarse y tomar una decisión con sus vidas. Tendrían que volver y edificar Jerusalén. Posiblemente los que llegaron primero nunca llegaron a ver la ciudad completamente edificada ni el templo, porque eso era un proceso muy largo. Reedificar un país, qué complicado. Nuestros nietos son los que van a disfrutar ya de lo que estamos trabajando nosotros, dirían ellos. Pero la decisión la tomaron, hermanos. Se levantaron. Déjeme decirle que la Biblia está llena del mandamiento, levántate. Me puse a buscar eso en la Biblia y me quedé asombrado de tantas veces que Dios, a grandes hombres de Dios, le dijo, levántate. Y miren, voy a nombrar algunos, por ejemplo, porque es casi imposible, pero voy a nombrar los casos más especiales. Por ejemplo, Abraham. Abraham, Dios le dijo, levántate. Recorre la tierra que Dios te dio, porque cuando él llegó, él se asentó en un lugar y Dios le dijo, levántate y recorre la tierra. Esto es lo que quiero que hagas. A Lot, que se hablaba ahorita, Dios le dijo, levántate y sale de Sodoma. ¿Qué pasaría si se hubiera quedado ahí? Levántate y sale de Sodoma, porque si se hubiera quedado, hubiera muerto allí. A Agar, le dice, Agar sale de la casa de Abraham con su hijo Ismael, y sale al desierto y está muriendo de sed en el desierto. Y el niño está muriendo, es un niño pequeño y está muriendo. Y ella lo pone debajo de un árbol para que se muera. Y se va lejos porque no quiere verlo morir. Y ella se echó allí a llorar. Y Dios le dijo a Agar, levántate y toma al muchacho entre tus brazos y salva a tu hijo. Tremendo, hermano. Levántate y hazlo. Si no se hubiera levantado, el niño hubiera muerto. Levántate, dice la Biblia que cuando lo hizo, Dios le proveyó allí lo que necesitaba. A Jacob había huido, estaba ahora viviendo allá con su suegro Labán, había prosperado allí tenía su familia, y de pronto Dios le dijo, la Biblia dice, levántate, tengo los pasajes aquí, voy mencionando algunos pasajes, ese está en Génesis 31:15, le dice, levántate y regresa a la tierra que yo prometí a tu padre, levántate y vete. Levantarme, ni el suegro lo dejaba ir.
Tuvo 20 problemas Jacob, pero él se levantó y fue. Después cuando estaba en la tierra, que él estaba allí viviendo y se acomodaron en la tierra y los hijos empezaron a hacer fechorías y a tener problemas con la gente por algún lugar, Dios un momento llamó a Jacob y le dijo, oye, levántate y ve a Betel y adórame allí en Betel. Tengo un sermón sobre ese pasaje que me encanta. Algún día lo predicaré. Para mí es unos pasajes más hermosos de la Biblia. Dios le dijo a Jacob, regresa al lugar donde tú me encontraste por primera vez. Betel, ¿qué significaba? Cuando Jacob era un pagano, ese fue el lugar donde él se convirtió al Señor. Cuando Jacob era un suplantador, que él huye de su familia, él llega a Betel, a ese lugar. Él fue el que le puso el nombre. Estaba tan perdido que lo único que tuvo fue una piedra como cabecera. Se acostó allí y puso una piedra como cabecera. Él no tenía más nada en este mundo. Pero allí Dios le mostró una visión, la escalera. Y allí él le dijo al Señor, Señor, tú eres mi Dios. Y allí se rindió al Señor. Allí sin nada, él se rindió al Señor y le dijo, tú eres mi Dios. Y Dios lo hizo regresar después. Él le dijo, y ahí hizo una promesa de los diezmos, a propósito de los diezmos. Ahí le dijo al Señor, de todo lo que me des, el diezmo sacaré para ti. Y él se fue y Dios lo prosperó, le dio esposa, prosperidad. Es un hombre rico, lleno de riqueza, y Dios lo devolvió a la tierra. Y ahora él estaba un poco desenfocado y Dios le dice, levántate y ve a Betel y adórame allí. Y cuando él llega allí, él ve aquella piedra que él mismo consagró y que dijo, esta piedra es la piedra de Dios, esta es casa de Dios, este lugar es casa de Dios. Y él dijo, llamó a este lugar Betel porque este lugar es casa de Dios. Y cuando a Jacob llegó a aquel lugar, él fue impactado, hermano, porque de allí él se reencontró con quién era, con el propósito que Dios tenía para su vida. Levántate, levántate para que puedas tomar la decisión y reencontrarte con lo que Dios quiere para ti. Y la vida de él fue transformada allí. Él renovó sus votos para Dios. Él adoró sobre la piedra en la que él había dormido cuando no era nada. Hermano, se reencontró con sus promesas. Moisés, Dios le dijo, levántate y ve delante de Faraón. Levántate, ahí en Éxodo capítulo 8, porque cuando Faraón ya empezó a decir que no, Moisés tal vez pensó, esto no es posible. Y Dios le dijo, ¿qué? Levántate, levántate y ve allí al lugar, levántate. Cuando él estaba adorando al Señor, Moisés, después en el monte, el pueblo se volvió idólatra y construyó un ídolo. Dios le dijo a Moisés, levántate y ve rápido al pueblo porque se han torcido y sálvalos. Levántate. A Josué, como sustituto de Moisés, en Josué 1:2, Dios le dice, levántate ahora y ponte delante de este pueblo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque no va a ser fácil. Pero levántate y hazlo. Levántate y hazlo. Hermano, y la lista sigue. No puedo decirlos todos porque me voy a pasar 2 horas aquí. Pero miren, a Barak, Dios le dijo, levántate. A David, Dios le dijo, levántate de ahí. Levántate de ahí. Tú eres el rey de Israel. Levántate. A Samuel, Dios le dijo, levántate rápido y ve dónde está Saúl, porque ha ofrecido allí. Levántate. A Elías se tiró debajo de un enebro, porque Elías había hecho el milagro del fuego que cayó del cielo. Uno puede pensar, después de eso alguien está muy avivado, pero la reina dijo, lo voy a matar, porque mató a los profetas de Baal. Y él salió huyendo, se tiró debajo de un árbol y le dijo a Dios, Señor, quítame la vida, porque mi vida no tiene sentido. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Levántate de ahí, porque todavía te queda camino por delante. Por 40 días irás por el desierto hasta el monte Sinaí, al monte de Dios, donde Moisés recibió las tablas de la ley. Y allí lo subió Dios, y lo subió sobre el monte, y allí hubo una gran tempestad y un viento horrible, tremendo, hermano, tremendo. Dios le dijo, levántate, que no he terminado contigo. No te vayas a desmayar, no te vayas a caer y decir, no, ya mi vida no tiene sentido, levántate. Y ve allí, y allí dice, y había un viento recio, y Jehová no estaba en el viento. Y de pronto hubo un viento apacible, y Jehová estaba en el viento. Diciéndole a Dios, yo estoy contigo, levántate, yo estoy contigo, levántate. Hermano, la Biblia está llena, puedo seguir. Miren, Esdras se le dijo, levántate, sale. A Jeremías se le dijo, cuando Jeremías estaba desfalleciendo, Señor, que yo no puedo, porque ya yo no puedo seguir predicando. El profeta llorón le pusieron.
a Jeremías. Dios le dijo, levántate y ponte en pie, hijo de hombre, y predícale a este pueblo. Levántate, levántate, le dijo Dios a Jonás. Cuando Jonás no quiso servir a Dios y fue arrojado por el pez, Dios le dijo, levántate y ve a Nínive. No te me estés haciendo aquí el que no puedes. No te me estés rindiendo. Levántate, levántate y ve a Nínive. A Miqueas le dijo, levántate. A José y a María le dijo, levántate y salgan de Egipto y regresen a la tierra de Israel con su niño. Al paralítico que Jesús sanó, a la hija de Jairo, a Pablo, a Pedro, a Juan en Apocalipsis. Levántate. Mira, la Biblia está llena, hermano, llena. Y tu vida tal vez esté llena de escuchar esta palabra de parte de Dios. Él no se cansará de decírtela. Él quiere un despertar espiritual contigo. Levántate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Levántate. No te eches a llorar ahí. Yo no puedo ser el hombre que tú quieres que sea. Yo no puedo ser la persona que tú quieres que sea, la mujer que tú quieres que sea. Estoy cansada, Señor. Esa mujer que ya llora porque no puede con sus hijos, con su familia. Ya no puede sostener al muchacho porque está en la droga o porque está en tal cosa. Levántate y sostenga al muchacho. Levántate. Levántate. Tú que estás en el trabajo, que ya estás cansado, que no puedes más, que llegas a la casa y dices, no puedo, ¿y cómo voy a hacer esto? Levántate, dice Dios. Yo estoy contigo, dice el Señor. Y espiritualmente, hermano, levántate como persona, levántate a leer la Biblia, a buscar de Dios. Estás dormido, te vas a morir, te vas a secar espiritualmente si no te encuentras con la Biblia, con la oración, con la obediencia, con el compromiso. Estás allí sentado todo el tiempo, estás allí dejando que la vida pase por delante como si nada. Y tú puedes decir, ¿qué logro espiritual tengo en el último año? ¿Qué logro espiritual? ¿En qué estoy sirviendo a Dios? ¿En qué estoy enfocado? Me he dado cuenta que esto es Dios. Este es el reino de Dios, que yo soy parte del reino de Dios. Levántate. Levántate de tu vida de pereza espiritual. Levántate y te alumbrará Cristo. Dios, en tercer lugar, obra el despertar del Espíritu para avivarte en la fe. Dice ahí al final, y te alumbrará Cristo, la luz de Dios. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, hermano. Vamos a un pasaje tremendo que está en el profeta Habacuc. No lo busquen conmigo porque encontrar a Habacuc es muy complicado. Pero dice, el profeta Ageo. Me fui para Habacuc. El profeta Ageo, en el capítulo 1, ¿saben que el profeta Ageo profetizó 2 años después de esta profecía de Ciro? El pueblo regresó a la tierra. Y cuando el pueblo regresó allí, el pueblo empezó a reconstruir el muro, a reconstruir las casas. Pero cuando fueron a reconstruir el templo tuvieron un problema, que es que se oponían entonces ellos dejaron el templo para el final. Construyeron sus casas, construyeron sus muros y se acomodaron en sus casas. Y se olvidaron del templo de Dios. Se olvidaron. Y Dios levantó al profeta Ageo. Y el profeta Ageo fue delante de Zorobabel. Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Joaquín, o sea, el nieto del rey anterior. Zorobabel era el gobernador de Judá. Y fue delante de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y les dijo, así ha hablado Jehová de los ejércitos. No han llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Porque este pueblo dice eso. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. No es el tiempo de edificar la casa de Dios. Yo quiero que entendamos algo. El templo y la casa de Dios no era sencillamente un edificio más. Era el centro de la fe y la religión de Israel. Era un símbolo del Espíritu que vive en ti ahora. Es un símbolo de ti. Era el lugar donde la presencia de Dios, el arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios allí. Donde había descendido la nube que lo llenó todo, el Shekinah de Dios en el desierto y después cuando lo construyó Salomón. Y Dios nos dice que nosotros somos hoy templo del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo está en nosotros y que nos llene. Es como si esa nube llenara todo el lugar. Dice la Biblia que cuando la nube de Dios descendió sobre el templo, los que estaban allí no pudieron seguir allí, tuvieron que salir porque no podían hacer nada allí, porque ya la obra del hombre no cabía en aquel lugar. Pues así Dios quiere llenar tu vida con el Espíritu Santo. Y el templo era el centro de la adoración.
Descuidar el templo era porque habían descuidado la vida espiritual. Habían llegado allí y estaban enfocados en sus propias vidas, en sus propias casas. Ageo les dice de esta manera: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y la casa de Dios está desierta. Pues así ha dicho Jehová: meditad en vuestros caminos, dice el Señor. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestid y no os calentáis. El que trabaja en el jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová: medita en tus caminos. Medita en tus caminos. ¿Cómo te vas sin ser espiritual? ¿Cómo te vas sin ser el hombre que Dios quiere? Sin buscar de Dios. Sin buscar de Dios. Un día un creyente con el que estaba hablando acerca de su vida espiritual, de poner orden, y ay, que la vida está tan enredada y las cosas, y hablando acerca de lo complicado que era su vida para dedicarle tiempo a la iglesia, a servir, a la Biblia, a la oración y de todo lo otro. Él me dice a mí: para usted es muy fácil. ¿Para mí? Sí, para usted es muy fácil. Para usted es muy fácil porque usted tiene la vida muy organizada. Y le dije: ¿sabe por qué la tengo organizada? Porque puse primero al que tú pusiste último. Y tú la tienes desorganizada porque pusiste último al que tenías que poner primero. Si usted pone a Dios primero, si usted pone a Dios primero, Él lo organizará. Él organizará eso y usted lo entenderá. Y usted sabrá que Dios redime su tiempo y le ayuda. Y Dios redime su dinero y le prospera. Y usted va a decir: con el mismo dinero ahora tengo más cosas. ¿Qué pasó aquí? Dios obrando. Con el mismo tiempo ahora tengo más cosas. A veces la gente piensa que el asunto es tener más dinero. Pero piense en la creación de Dios. El día tiene 24 horas. Usted no puede cambiar eso. Pero sin embargo Dios puede cambiar que usted redima ese tiempo y le alcance. La cuestión no es de tener más. A veces es de tener quien te organice bien lo que tienes. Y hay personas que con menos que tú han logrado más cosas que tú. ¿Y cómo fue eso? Un día un hermano que a propósito aprendió a diezmar conmigo me confesó algo. Pastor, yo le voy a confesar algo. ¿Sabe por qué yo me convertí en un diezmador y en una persona buscando de Dios financieramente? Porque yo ganaba dinero. ¿Qué ganas tengo de decir el nombre de ese amigo mío? Porque es que ese testimonio lo he hecho público. Pero bueno, pero yo tenía, en la iglesia había otros muchachos que ganaban mucho menos que yo. Y tenía cosas que yo no tenía. Y se daban las vacaciones que yo no podía darme. Y yo dije: ¿cómo es esto? Y cuando un día conversando con él me dijo: no, porque yo gano buen dinero y puedo hacer esto. Y me dijo: yo hago tanto dinero. Dice: yo pensé para mí, yo hago el triple que él. Y yo no tengo lo que él tiene. ¿Qué pasa conmigo? Y me dijo: algo tiene que pasar con mi vida financiera. Y cuando él empezó a buscar de Dios para esa vida financiera, una de las cosas que determinó fue dar al Señor lo que era del Señor. Entre esas cosas, y muchas otras cosas. Empezó a pedir a Dios que lo ayudara. Buscó cómo organizar sus finanzas. Cómo organizar sus finanzas, porque él no podía entender que ganaba el triple que aquel y tenía menos cosas que aquel, o menos éxito que aquel. Y él empezó a redimir eso y se dio cuenta cómo él estaba equivocando sus finanzas. Y hermano, así es con el Señor. ¿Por qué buscamos a Dios primero y por qué lo ponemos al final? Eso es una pregunta que usted tiene que hacerse. Meditad en vuestros caminos. Y ahí mismo, en medio de todo eso, buscáis mucho y allá hay poco. Bueno, sí, dice: subid al monte y traer madera, edificar la casa. Pondré mi voluntad en la casa de Dios y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ha dicho Jehová. Y entonces dice: buscáis mucho y allá hay poco. Os encerráis en casas y yo los disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ustedes abandonan lo que es mío y se van a buscar lo suyo, le dice Dios. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Porque ustedes piensan primero en ustedes que en mí. Y yo, como soy el que te controlo todo, pues no va a llover sobre tu campo. Y el fruto no va a haber para llamarte la atención. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes y sobre el trigo y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de tus manos, dice el Señor.
El Señor a veces hace eso. El Señor te dice, el Señor a mí me ha prosperado, y otros dicen, a mí me lo ha quitado todo. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién te ama a ti igual que al otro? Puede ser que Dios te esté limitando para decirte, levántate, despiértate para que te alumbre Cristo, no tu propia luz, que no sirve. Y dice la Biblia aquí en este pasaje tremendo, en versículo 12, y oyó Zorobabel y Josué, el sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, cuando le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová. Cuando el pueblo ya sintió la palabra de Dios, dice que el profeta dijo de parte de Dios, habló por mandato de Jehová el profeta al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Esas fueron las últimas palabras del profeta. ¿Y sabe qué pasó? Dice el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, el Dios de los ejércitos, su Dios, y en el día 24 del mes sexto del año segundo del rey Darío. Lo hicieron. Y saben, Esdras cuenta esa historia y es maravillosa, hermano. Esdras dice que cuando llegó el pueblo allí para reconstruir el templo, porque todos estos libros cuentan ese éxodo ahí tremendo, dice, decidieron cuando pusieron la primera piedra. Dice que los que habían conocido el primer templo, los viejos, empezaron a llorar. Y los jóvenes empezaron a cantar. Y los que veían de lejos no entendían qué estaba pasando, porque el llanto por un lado y los cantos por otro se confundían. Y había un gran clamor en Israel, porque el pueblo se dio cuenta que había dejado para último lo que tenía que ser lo primero. Y descubrieron que la casa de Dios era lo primero que tenían que hacer. Y lo hicieron, hermano, porque Dios despertó el espíritu. Hermano, Dios quiere una iglesia, Dios quiere un pueblo, Dios te quiere a ti espiritual. Y quiere que la luz de Cristo te alumbre, quiere que avives tu fe, quiere que pongas a Él primero. Y ese despertar lleva necesariamente poner primero a Dios. Dios quiere que tú busques de Él. Hemos estado promoviendo en el retiro y haciendo un modelo de ayuno. Usted puede ayunar y orar. Usted puede estudiar la palabra, tener tiempos con Dios, como decía Meta, tiempos de silencio, solo con Dios, orando, leyendo, tratando de comprender qué Dios quiere para su vida, entender a Dios, tiempo de búsqueda total de Dios, como herramienta para vivir su vida, hermano. Cuando leemos Efesios capítulo 2, versículo del 18 al 22, este pasaje que leíamos al principio, nosotros nos damos cuenta que todo tiene que ver con la espiritualidad, todo completo. Y lo que está hablando no es de alguna manera que cuando estás lleno del Espíritu dice, hablando entre vosotros con salmos. O sea que la palabra de Dios llena de pronto tu vida. De pronto cuando tú hablas, lo que tú hablas es conforme a la palabra de Dios. Cantando en vuestros corazones. No dice cantando con vuestros labios. Todos cantaron hoy con sus labios aquí. ¿Cuántos cantaron con su corazón al Señor? El espiritual canta con su corazón a Dios. Canta con su corazón a Dios. Dando gracias, dice Efesios, dando gracias. Llenos del fruto del Espíritu. Esa es la verdad del que está avivado en la palabra de Dios. El que está avivado, el que verdaderamente avivó su espíritu para con fe entregarse a Dios. Dios quiere una iglesia levantándose a un gran avivamiento y solo ocurrirá si tú te pones en las manos de Dios para que te alumbre Cristo. La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de la cama, se pone en alto para que alumbre. Pero vosotros sois la luz del mundo. ¿Usted sabía que en el espacio vacío no hay luz? En el año 2021, William Shatner, no sé si digo el apellido bien, Shatner, con 90 años se convirtió en el hombre más longevo en ir al espacio. Fue un viaje de 10 minutos. Eso salió el cohete, llegó al espacio y volvió a caer, ahí en Texas. Pero lo interesante es qué hombre fue. Este hombre fue un actor. El actor que hizo el personaje de Kirk en Star Trek en los años 60. ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo hace? O sea que en su personaje de ficción, en los años 60, él vivía allá arriba en el espacio, pero él nunca había ido al espacio.
Pero no sé si fue el de Amazon el que planteó ese viaje. Él pagó por ese viaje, la gente paga y va. Y él fue. Lo interesante fue cuando regresó, que llegó 10 minutos después, ese hombre dio un testimonio tremendo. Quedó tan impactado. Pero lo que más le impactó, según él, fue la oscuridad que había allá arriba. Cuando él iba subiendo y él llegó allá arriba por su ventana de cristal, él lo que vio fue penumbras. Él describió eso como la muerte. Él dijo, vi un vacío frío, oscuro y negro. No se parecía en nada a ninguna negrura que yo haya visto jamás, ni que haya podido sentir en esta tierra. Era negro totalmente, pero era algo incomprensible para él. ¿Cómo puede estar tan negro si estoy más cerca del sol? Si estoy más cerca del sol hay más luz, pero todo estaba oscuro y negro. Sin embargo, dice, cuando la nave dio la vuelta, mira, dice, la oscuridad era profunda, envolvente y acaparadora. Pero cuando la nave dio la vuelta, dice, yo vi la tierra. Vi la luz del hogar, pude ver las curvaturas de la tierra y el beige del desierto, el blanco de las nubes, el azul del cielo. Era la vida, era preciosa la tierra, preciosa. Si él miraba al espacio, solo veía muerte. Si él miraba la tierra, veía vida, belleza, esperanza. ¿Por qué? Los dos lugares estaban iluminados por el sol. En el espacio estaba más cerca que el sol. ¿Por qué? Él no entendía. Hasta que uno de los que estaban allí le explicó. La luz del sol no se refleja en el vacío. La luz del sol está ahí. Los rayos pasan por él. Pero la luz del sol necesita, por creación de Dios, algo que la refleje. Dios lo creó así, hermano. Dios lo creó así. Usted enciende esta luz aquí y ella se refleja en las paredes blancas y esto alumbra. Usted pone una luz allá afuera en la oscuridad y alumbra poco porque no tiene quien la refleje. La luz del sol cuando llega a la tierra, de pronto está la atmósfera, el aire. En el aire hay metales, hay humedad y eso refleja la luz. Llega a la tierra y refleja en el agua, refleja en todo. Y porque todo está lleno. Y como todo está lleno, la luz se refleja y aquí hay luz y hay claridad. Y usted mira al cielo y lo ve iluminado, porque ahí están las nubes, ahí está, lo ve azul, porque es los rayos interactuando con las partículas en el aire. Pero si sale afuera al vacío, como todo es vacío, lo que ve es muerte, oscuridad. Dios es luz. Y Dios dice, ustedes son la luz del mundo. Pero si tú estás vacío, tú no iluminas nada. Tú estás oscuro y lleno de muerte. Pero si tú estás lleno del Espíritu de Dios, si tú estás lleno de Dios, hermano, es cuando tú reflejas la luz de Dios. Y eso ahora lo podemos poner como una ilustración, pero en la vida práctica es real. Si usted está lleno de Dios, su vida refleja la vida de Dios. La vida de Dios que es santidad, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza. El fruto del Espíritu es luz en ti. Pero las obras de la carne, donde no está el Espíritu, egoísmo, robo, muerte. Las obras de la carne, hermanos, son pecados que destruyen, que no arrojan luz ninguna sobre este mundo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y entonces te alumbrará Cristo. Porque no es porque Cristo ilumina a unos y a otros no. Los rayos pasan para todos, pero el vacío no lo refleja. Por allí pasan, pero no lo refleja. Pero cuando llega aquí, lo refleja. Y como dijo este hombre, William Shatner, el vacío, lo que vio fue muerte. Fue terrible, fue algo tan impactante, acaparador, tan envolvente la oscuridad. Pero cuando miró a la tierra y vio la tierra reflejando la luz del sol, vio belleza. ¿Cómo te miran a ti los que te ven? Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermano, usted puede orar, ayunar, despiertar el Espíritu de Dios para que transforme tu vida para bien. Dios quiere obrar ese despertar del Espíritu alineado a su palabra, desde la base de la palabra. Dios quiere levantarte para que tomes decisiones. Levántate ya, levántate.
despiértate, estás dormido, estás muerto, levántate espiritualmente y toma la decisión, avivar el fuego del Espíritu Santo en ti. Avívate con la luz de Dios que ilumina tu vida. Dios despertó el espíritu de reyes, líderes de Israel, pueblo de Dios, en la Biblia en muchas maneras. Y todas las cosas que lograron fueron maravillosas. Pero hay algo que no he dicho. En ese tiempo en que Dios despertó el espíritu de Ciro, el espíritu de Zorobabel, el espíritu de Esdras, el espíritu de Nehemías, el espíritu de los sacerdotes, de Josué, el sacerdote, de todo el pueblo de Dios. Cuando Dios hizo ese despertar del espíritu, hay algo que yo no dije que pasó antes. Hay algo que pasó antes, hermano. Antes que eso, dice la Biblia, que Daniel, profeta del Señor, se puso a escudriñar las Escrituras. Y Daniel, leyendo la Biblia, encontró la profecía de Jeremías. Dice Daniel, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Esto ocurrió año 539, creo, antes de Cristo. Un año antes que tomara Ciro su decisión. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová por el profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén en 70 años. Y Daniel vio eso y dice la Biblia que dijo, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y cenizas. Antes de ese despertar espiritual, hubo un hombre de Dios que se dio cuenta de que era el tiempo. Y ese hombre no se convirtió en un hombre de Dios ese día. Ese venía siendo ya un hombre de Dios. Y se postró, dice la Biblia, que buscó a Dios en oración, ruego, ayuno y ceniza, y oré a Jehová, el Dios, mi Dios, y hice confesión y dije, ahora, oh Señor, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. Y él le confesó a Dios su pecado. Y cuando confesó a Dios su pecado, le dijo, pero tú nos has prometido, tú has cumplido la palabra conforme a todo lo que has dicho. Pero ahora, Señor nuestro, que sacaste al pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y que hiciste de renombre, un renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Pero, oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, por su oprobio, todos fueron destruidos alrededor. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual tu nombre es invocado, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiando en nuestras justicias, sino en tus misericordias. Oye, oh Señor, perdona, dice Daniel, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre la ciudad y sobre tu monte santo. Y dice la Biblia, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo, y aún estaba hablando en oración cuando un varón, Gabriel, a quien había visto en visión al principio, voló con presteza y me hizo entender y habló conmigo y me dijo, Daniel, ahora ha salido de parte de Dios sabiduría y entendimiento. El principio de tu ruego fue dada la orden. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. Entiende y ve la orden y la visión de parte de Dios. Terminó. Dios liberará a su pueblo y tú volverás. Hermanos, antes de ese despertar espiritual, hubo un hombre de Dios orando, ayunando y buscando, confesando su pecado y clamando al Señor por sus promesas de la Biblia y diciéndole, seremos un pueblo para ti. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Eso lo dijo Daniel ahí mismo, en ese contexto.
Todo empieza con Dios. Pero Él empieza conmigo y contigo. Él quiere que tú te levantes. Él quiere que tú te levantes. Es interesante ver el mundo de hoy. Hasta los cristianos. Muchos esperan que sea Donald Trump o Kamala Harris los que vengan a resolver los problemas del país. Otros, cansados de lo mismo, piensan que lo mejor es irse para Marte con Elon Musk, que acaba de construir el cohete ese y para irse para Marte con Elon Musk. Pero nosotros, hermanos, nosotros esperamos en Dios. Nosotros, del nombre de Jehová, tendremos memoria. Del nombre de nuestro Dios. Esos confían en caballos, otros confían en carros, pero nosotros, del nombre de Jehová de los ejércitos, de ese tendremos memoria, hermano. Este es tiempo de transformar tu vida, de edificar tu casa para Dios, de ser un avivamiento espiritual en ti, de que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Él quiere transformar la calamidad de tu vida en la bendición de su poder. Sé que hay un cielo, sé que hay vida eterna, sé que Dios traerá la vida con su Hijo en su segunda venida, pero también hay una vida en este mundo que nosotros tenemos que vivir y por la cual Dios nos ha dejado aquí para que nosotros alumbremos con la luz de Cristo en las tinieblas del pecado de este mundo, hermano, como un ser espiritual especial para Dios. Un ser espiritual que eres tú, a quien Dios llamó. Despierta el espíritu, que Dios despierte nuestro espíritu, hermano, porque cuando despierte Dios tu espíritu, mira, nada temerás. Grandes cosas lograrás, muchos te bendecirán y tú le sonreirás a la vida y la vida te sonreirá a ti. Y eso no quiere decir que no hay problema, sino que tú pasarás por ello como se pasa por el fuego sin que te queme, por el agua sin que te anegue. Así dice el Señor también. Dedica tiempo a Dios, a su palabra, a la oración. Dedica tiempo a que esa palabra y esa oración sea parte de tu vida. Ayuna, ora, avívate, despierta. Si lo logras, hermano, tú vas a tener la mano de Midas espiritual. La mano de Midas, que todo lo que estaba tocando se convertía en oro. Pues todo lo que tú toques se convertirá en bendición de Dios. Por la gracia de Dios. Oremos, busquemos. Grandes cosas ocurren, hermano, cuando Dios despierta el Espíritu en nosotros. Que así ocurre en ti y en mí, Señor, para su gloria. Vamos a orar. Dios nuestro, nosotros confesamos nuestros pecados. Sí, Padre. Tenemos el pecado del abandono espiritual. El pecado de buscar primero nuestras casas, nuestras edificaciones, nuestro progreso económico. El pecado de pensar más en nosotros que en ti. El pecado de desconocerte, de olvidarte. Pero tú eres Dios y nosotros somos tu pueblo, ovejas de tu prado. Perdónanos, Dios. Obra, oh Dios, un despertar espiritual en mi corazón y en el corazón de todos nosotros. Para volvernos a tu palabra, a la oración, para volvernos a la espiritualidad, al servicio cristiano, a iluminar, a llenarnos del Espíritu Santo para que nuestra vida ilumine con la luz de Cristo, que se refleje en nosotros al mundo. No queremos que otros vean oscuridad en nosotros y vacío y muerte, sino vida, vida de Cristo. Oh Dios Santo, perdónanos y restáuranos. Perdona a la primera iglesia bautista de Orlando, oh Dios. Y ayúdanos a levantarnos como los creyentes espirituales que tú quieres que seamos. Todos sabemos depende de ti, pero tú cuentas conmigo.